Entonces, en esta clase lo que vamos a hacer es un repaso rápido en esta forma en que estamos enfrentando ahora las ecuaciones diferenciales de las ecuaciones inhomogéneas. Esta tiene una parte lineal y una parte no, o sea, es una ecuación lineal más una función de la variable x, ¿ya? Y bueno, esto puede ser en dimensión cualquiera, pero en general para nuestras aplicaciones, ¿cierto? Lo hemos estado haciendo en dimensión 1. Y, y bueno, ¿qué es lo que pasa con estas ecuaciones? Hay una afirmación que ustedes deben conocer de su primer curso de ecuaciones diferenciales, que si yo soy capaz de encontrar una solución, entonces yo puedo reducir el problema al problema lineal. Entonces, si phi sub 0 es solución de estrella, y phi es entonces, phi es solución de estrella, si solo si phi menos phi sub 0 es solución de la ecuación lineal. Vamos a poner dos estrellas. ¿Cuál es la ecuación lineal? Esta es la estrella. Y la lineal es simplemente que retener la parte lineal. ¿Ok? Entonces esta va a ser la dos estrellas. ¿Bien? Ok. Y esta afirmación la verdad es que es bastante sencilla. Es simplemente escribir y, y las dos ecuaciones, fíjense que yo sé que d phi 0 de x es igual a f de x phi 0 más g de x. Vamos a suponer que phi es solución. Entonces, si suponemos que phi es solución, entonces me queda lo mismo para phi. Y yo hago la diferencia, voy a restar a lo de abajo, le resto lo de arriba. Y me queda d phi a dx menos d phi 0 a dx igual a f de x factor de phi menos phi 0. Bueno, y esto es igual a d phi menos phi 0. ¿Ok? Y si se fijan, esta es exactamente la ecuación 2 estrellas. La ecuación lineal para phi menos phi 0. Y recíprocamente, lo voy a escribir a mano derecha, si yo sé que phi menos phi 0 es solución de la ecuación lineal, entonces lo que yo tengo es esto. Y si yo sé que phi 0 es solución de la ecuación inhomogénea, entonces ahora yo sumo las dos y me queda d phi a de x es igual, si lo ven, esta parte se cancela con esta en la suma y me queda f de x por phi más g. Y esta es la ecuación original. ¿Ok? Esto tienen que haberlo tenido súper claro desde su primer curso de ecuaciones diferenciales. Cuando yo quiero resolver una inhomogénea, si yo logro obtener una solución, entonces yo reduzco el problema a la homogénea, para el cual yo tengo una fórmula explícita. De hecho, se puede encontrar una fórmula explícita para la inhomogénea, pero bueno, en fin, ya lo vamos a ver. ¿Ok? Pero esto se puede reinterpretar de una manera interesante. Es la siguiente. Yo puedo pensar que lo que estoy haciendo desde un punto de vista más conceptual es lo siguiente. Yo lo que estoy haciendo es que las soluciones de la ecuación que yo estoy
resolviendo son iguales al conjunto de soluciones de la ecuación lineal más una solución en particular. Tienen que haber soluciones por, vamos a suponer que la F y la G son bonitas, entonces el teorema de existencia y unicidad se cumple y por lo tanto tienen que haber soluciones. Tomo una solución y lo que me está diciendo la afirmación es que yo tengo esta igualdad. Cada solución de la ecuación inhomogénea es una solución de la homogénea más la phi 0. Y recuérdense que de ayer vimos que esto es un espacio vectorial de dimensión 1. Y por lo tanto, lo que concluimos es que las soluciones de estrella, las soluciones de la inhomogénea, forman lo que se llama un espacio afín. ¿Ok? ¿Qué es un espacio afín? Es un espacio vectorial trasladado. Es una recta en el plano que no pasa por el origen. ¿Ah? Eso es un espacio afín. ¿Ok? No es más que eso. Un espacio afín en un espacio vectorial es un subespacio vectorial que yo lo traslado con un vector. En este caso mi vector es el phi 0. ¿Ok? Y esto le da un poquito más de estructura al asunto, pero no es más que un poco de terminología. Pero piensen siempre así. Las soluciones de la inhomogénea son desplazar las soluciones de la homogénea por una solución en particular. Yo puedo tomar cualquier solución y hago ese truco. ¿Ok? Y es bueno pensarlo así, porque como la homogénea la entendemos bien como un espacio vectorial, y calculamos su dimensión, ¿cierto? Que salió del teorema de existencia y unicidad, tenemos un buen entendimiento de esto, ¿ya? Pero recuerden que, que ustedes deben conocer una fórmula, ¿cierto? Para la inhomogénea, desde lo cual también se puede deducir todo lo que estamos haciendo. Entonces, una fórmula para la solución de dI a dx es igual a f de x por i más g de x con i. Vamos a hacer que la condición inicial en el punto x0 sea 0. Y esa fórmula se puede obtener. Esa fórmula es i de x, lo voy a escribir con otro color para que se resalta. ¿Ya? Es una fórmula bien bonita. Es i de x igual a una integral dentro de una integral, ¿cierto? La integral entre x0 y x de g de t exponencial de la integral entre t y x de f de s de s de t. ¿Ok? Esta es la fórmula mágica que hace, que resuelve la ecuación. Uno lo puede calcular directamente, de hecho, es un buen ejercicio derivarla ahí, directamente. Entonces lo voy a dejar como tarea, porque hay que aplicar la regla de la cadena y no es tan evidente como derivar, que tengo el x en la integral después adentro de la función, la integral y todo. Pero en fin, es un buen ejercicio verificar que esto cumple lo de arriba. Directamente. Lo que yo voy a hacer ahora es ocupar un método que a lo mejor ustedes ya desarrollaron, que es para deducir la solución. ¿Y cómo se hace? La siguiente. Supongan que phi resuelve resuelve la homogénea. O sea, de phi a de x es igual a f de x por phi. Ahí ustedes tienen una fórmula, ¿cierto? Que phi de x
igual a phi de x0 integral entre x0 y x, y el x0 puede ser cualquiera, ¿eh? Integral entre x0 y x, no, perdón, exponencial de la integral. De f de s de s, ¿cierto? Eso ya lo conocemos. Ya, supongan que phi resuelve esa ecuación. Y lo que yo quiero es encontrar la i. Entonces vamos a escribir la i de x como una, no sé, c de x es una función, no una constante. Bueno, una constante que depende de x es una función. ¿Ya? Y queremos que di a de x sea igual a f de x por i más g de x. Queremos eso. Entonces, lo que hacemos es, bueno, derivar. Pues, ¿cuánto es de i? De i a de x, por la regla de la cadena. Lo voy a escribir con la otra notación, es c' phi más c phi', ¿cierto? Entonces, y esto es igual a f por x por i. F por c por phi más g. Eso es lo que nos queda, ¿cierto? Porque esto es f de x por i más g de x. Pero por otra parte, yo sé que phi' es f por phi. Así que esto me queda c por f por phi. Y lo bonito de este cuento es que aquí yo tengo el fc phi. Entonces me queda c' por phi es igual a g. ¿Y de dónde yo obtengo c'? C' es g dividido por phi. ¿Ya? Y bueno, yo quería que el i en x0 fuera 0. Y por lo tanto el c de x0 igual, lo voy a colocar igual a 0 porque la phi no se me anula. Y por lo tanto la c de x con estos dos datos, yo sé cuánto vale la c de x, vale la integral entre x0 y x de g dividido por phi. ¿Lo ven? No tengo que agregar c en x0 porque c en x0 es 0. Y eso es una fórmula que me resuelve casi todo porque eh, bueno, mi i, o sea, me resuelve, pero hay que escribirlo. El i era, lo tenía acá, es c por phi, y por lo tanto eso es phi de x integral entre x0 y x de g de s, phi de s, de s, ¿cierto? Y bueno, yo les dije acá que era algo que iba a ser importante, es que yo aquí puedo colocar cualquier valor inicial, de hecho, y voy a colocar el valor inicial S. ¿Y por qué? Porque si se fijan, si yo coloco el valor inicial S, yo tengo que phi de x al dividir por phi de S es igual a e a la integral entre S y x de f de S de S. Y por lo tanto, usando esa igualdad, yo puedo simplificar esto, porque esto me queda integral entre x0 y x de g de s. El phi de x no tiene ningún problema para entrar, porque no es parte de la variable. Y ahora yo reemplazo esto con lo que está ahí arriba. Entonces me queda i de x igual a la integral entre x0 y x de g de s. Y luego phi de x sobre phi de s es exponencial de la integral entre s y x de f de s. Espérense un poquito. Ya. Vamos a hacer un cambio de variable porque ocupé la variable s arriba, entonces
Vamos a ponerle a esta variable t. La variable es muda, así que no se preocupen. Y esto es t. Y... Bueno, y aquí le vamos a poner t a todo, t. Si no me va a quedar con la variable cambiada. Esto es la integral de t a x, de f de s, esto es g de t, esto es g de t, y esto es f de s, aquí está bien, de t. Ya. Ahí ustedes hacen el check de que todos los cambios que hicimos están bien, pero es exactamente la fórmula que está arriba. Este es el método clásico para recuperar la solución de la ecuación. Y o sea, claro, la solución de la ecuación que vale 0 en el punto inicial x0. ¿Ok? Y ahora lo que yo quiero explicarles es una aplicación de todo esto, que es que nosotros vimos que si yo tenía coeficiente periódico, la solución no tenía por qué ser periódica, pero sucede que en este caso hay una situación donde yo sí puedo asegurar que eso sí ocurre. Entonces, quiero que me recuerden a este numerito exponencial de x entre 0 y t, si f y g son periódicos. Aquí estamos suponiendo fg periódico de periodo t. Y esto era la integral de f de s de s. ¿A esto le llamamos lambda o a esto le llamamos e a la lambda? Creo que a eso le llamamos lambda, ¿cierto? Creo que sí, a ese le llamamos lambda. Ya, entonces, la afirmación es que si lambda es distinto de 1, entonces existe una solución periódica para la ecuación periódica. Una solución periódica para dy a dt, a dx igual a f de x por y más g de x. ¿Ya? Y eso, si el lambda es distinto de 1, yo puedo asegurar que voy a encontrar una solución periódica. Y la prueba es... bueno, ocupemos lo que ya sabemos. Miren, van a ver lo que pasa. Esto es más que enunciar el teorema, es mejor ir al cálculo y van a ver lo que pasa. ¿Ya? Entonces yo tomo phi0 solución de la ecuación periódica. Esa de la ecuación inhomogénea. Ya yo sé que hay, ¿y por qué tomo una phi0? Porque yo sé que, recuerden por la proposición, es que phi es solución, sí, solo sí, phi menos phi0 es solución de la ecuación lineal, ¿cierto? De la homogénea, perdón. ¿Ya? Bien, entonces, ¿por qué me sirve considerar eso? Porque cuando yo tengo la lineal homogénea y los coeficientes, el coeficiente f que estoy considerando es periódico, yo sé que, por el cálculo que hicimos en la clase anterior, que phi menos phi0 en t es igual al lambda por phi menos phi0 en 0. ¿Se acuerdan? Y en general vale para cualquier valor. Dado un valor s, el valor en s más el periodo es lambda por el valor en s. ¿Ok? Se me va multiplicando. Ese factor lambda puede ser mayor a 1, igual a 1, menor a 1. No puede ser 0 porque el lambda es una integral.
una exponencial, perdón. Y eso es bonito porque me dice que yo puedo despejar el valor de phi de t como lo que corresponde nomás. Pues miren, me va a quedar igual a lambda phi de 0. Me avisan si cometo un error, ¿eh? Más phi 0 en t menos lambda phi 0 en 0. ¿Ok? Creo que es eso. Esto lo vamos a pensar como una constante. ¿Por qué como una constante? Porque la phi 0 está fija. La phi 0 es una solución de la ecuación inhomogénea. Pero el punto es el siguiente. Es que, y esto vale para cualquier phi que sea solución de la ecuación. Como lambda es distinto de 1, existe una única solución de phi de t igual a phi 0. ¿Qué tendría que hacer para que phi de t fuera igual a phi 0? Bueno, tendría que igualar. Phi de 0 es igual a lambda phi de 0 más esta constante. La constante de nuevo no depende de phi. Bueno, y eso es una ecuación que es equivalente a phi 0. No, de hecho uno lo puede calcular. Es la constante dividido por 1 menos lambda. ¿Ok? Entonces, si yo tomo una función phi, que es solución de estrella, y que tiene esta condición inicial, la constante esa dividido por 1 menos lambda, esa va a tener el mismo valor en phi de t que en phi de 0. ¿Ok? Pero, piensen en la ecuación diferencial ahora, de i a de x. Esto es igual a f de x por i más g de x. Y resulta que tanto, ahora estamos suponiendo que la g también es periódica. Hasta el momento solo habíamos usado el hecho que el f era periódico para hacer este análisis con el multiplicador, ¿cierto? Con el lambda y la parte homogénea. Pero si la g también es periódica, significa que lo que ocurría cerca de 0 se repite cerca de t. Y aún más, la phi, que tiene un valor en 0, tiene el mismo valor en t. Entonces la ecuación diferencial que me está apareciendo en 0 y en t es exactamente la misma y con la misma condición inicial, ¿cierto? Salvo que uno es en 0 y otro en t, pero eso es simplemente mover el parámetro. Pero ¿qué me dice el teorema de existencia inicial de ecuaciones diferenciales? Es que si yo tengo la misma condición inicial y la misma ecuación diferencial, las soluciones son las mismas. ¿Ok? Entonces, y una solución es phi de s y la otra es phi de s más t. Entonces, bueno, lo voy a escribir hacia el lado porque la conclusión es que phi de s y phi de s más t son lo mismo. ¿Ok? ¿Sí? Phi de s resuelve la ecuación original, phi de s más t también resuelve la ecuación original, pero con la función f y la función t, g, que lo estamos aumentando en t los valores, pero como son periódicas, es la misma ecuación diferencial original. Phi en 0 tiene un valor, phi en 0 más t tiene el mismo valor. Ese es el punto. Entonces, es la misma ecuación diferencial que están resolviendo esas dos soluciones y por lo tanto tienen que ser iguales. Entonces vamos a cerrar, a ver si me siguieron. Vamos a hacer un cálculo, porque como que en este curso faltan cálculos a veces. Y veamos cómo nos va. Les voy a dejar 5 minutos trabajando, a ver si se le ocurre. Voy a parar un poquito la grabación y después retomamos para dejar esto grabado. Hay un ejercicio re bonito en el libro, que es, yo les doy una ecuación y ustedes me van a encontrar una solución, que va a ser la única de hecho, que sea periódica. De de x igual a menos i más seno de x. Y el problema es hallar una solución periódica. ¿Ya?
muchachos, ¿no está grabando? Ah, no, sí estoy grabando. Me asusté. Bien. ¿Cómo sería un cálculo así? ¿Cómo obtengo una solución periódica de esta ecuación? Primero, veamos el lambda. Fíjense que la periodicidad de los coeficientes está dada porque f es la función constante igual a menos 1 y g es la función seno de x. Entonces uno tiene una periodicidad de periodo 2pi, ¿cierto? Y t vale 2pi. ¿Ok? Y el lambda vale la exponencial de la integral entre 0 y 2pi de la f. Y la f es menos 1 de s. Entonces esto es exponencial de menos 2pi. Y eso es menor a 1, porque estoy exponenciando algo negativo. Y por lo tanto, como es distinto de 1, el teorema anterior que hicimos nos dice que hay una solución que es periódica. Y queremos encontrarla. Ahora, para encontrarla, ¿cómo se hacía? Para encontrar una solución periódica, el cálculo era, primero, vamos a la diapo anterior. Aquí está. Primero voy y me valgo de una solución que ya tenga a mano. Y después hago este análisis para ir a buscar el phi 0 apropiado, es decir, la condición inicial apropiada, para lo que me salga, para que me salga una solución periódica. Entonces lo primero es ir a encontrar una phi 0. Y la phi 0 no es difícil encontrarla porque nosotros teníamos una fórmula para la phi 0 que partiera en el punto inicial valiendo 0. La phi 0 de x es esa doble integral, ¿cierto? Esa integral con una integral adentro. En este caso sería seno de t por el lambda, bueno, no por el lambda, sino por la exponencial de la integral entre t y x de menos 1 de s de t. Y esto es la integral entre 0 y x de seno de t e elevado a la t menos x de t. Y esto es, el e a la menos x sale para afuera, es un e a la x, la integral entre 0 y x de e a la t seno de t. Y ustedes son infinitamente más rápidos que yo para calcular este tipo de cosas. Así que les dejo verificar esto. Esto yo lo tengo escrito, lo hice el calculito hace un rato para no dar bote aquí, para no dar jugo. Pero lo verifican, en todo caso está bien, porque después da. Esa integral es e a la x factor de seno de x menos coseno de x más 1. ¿Ok? Eso me dio. Es la integral, ¿eh? Solo la integral. Entonces, si quieren abarcar también con ese coeficiente que está afuera, entonces tienen que multiplicar todo por e a la menos x. Y cuando hacen eso, lo que les queda es seno de x menos coseno de x. Perdón. ¿Ven? Ya me equivoqué. Hay que dividir todo esto por un medio. Es una integral, se hace integrando por partes, ¿eh? No es más que eso. Entonces esto queda dividido por 2 y queda más 1, 2, e a la x. Eso es phi 0 de x. ¿Ya? Eso es phi 0 de x. Sí, está bien con los signos. Entonces esa es la phi 0 y luego tengo que hacer el cálculo que yo hice, que era ir a buscar la phi que sea solución
y que en el valor t, en este caso en 2pi, sea igual al valor en 0. Eso es todo lo que tengo que ir a ver. Entonces, vuelvo al esquema. Yo ya encontré la phi0 por la fórmula general, pueden chequear que eso verifica la ecuación. Y ahora yo tengo la phi, y la phi yo quiero forzarla a que sea periódica. Entonces yo hago la resta, y me queda la solución me queda la ecuación homogénea, ¿cierto? Y esta ecuación homogénea tiene una solución que es súper sencilla, que es phi menos phi0 en x es igual a phi menos phi0 en el valor 0, la exponencial de la integral entre 0 y x de, fíjense que, de nuevo, aquí no se ve, pero ahí hay un menos 1, ¿cierto? Entonces esto es menos s menos ds. ¿Y esto qué es? Es e a la menos x, phi menos phi0 en 0. En otras palabras, yo puedo despejar phi de x. Phi de x, para cualquier solución, phi de x es igual a e a la menos x por phi0. ¿Ah? Eso es lo que depende de phi, y el resto son términos constantes, que son phi0 de x menos, o sea, términos que no dependen de phi, a eso me refiero, o sea, dependen de x, menos e a la menos x, phi0 en 0. Ah, pero perdón, el phi0 en 0 vale 0. Ah, esto lo voy a borrar, porque justamente lo que resolvimos fue la ecuación con, o sea, la fórmula nos da la solución con phi0 en 0. Así que es más fácil todavía. Me queda así, más phi0 en 0. Más phi0 en x, perdón. Y yo lo que quiero es que, yo lo que quiero ahora es que phi en 0 sea igual a phi de 2pi. Si yo logro eso, gané, porque, como les decía, desde que yo igualo ahí donde está el periodo, la ecuación se me iguala entera, y por lo tanto las dos soluciones son iguales, y por lo tanto la función original, o sea, la función solución es periódica. Entonces yo quiero que phi en 0 sea igual a phi en 2pi, pero phi en 2pi yo lo tengo calculado, es e a la menos 2pi por phi en 0 más phi 0 en 2pi. ¿Ok? ¿Ya? Y por lo tanto, y de aquí yo puedo despejar el phi 0, porque yo el phi 0 en 2pi yo lo tengo. Este valor yo lo calculo porque yo tengo la función phi 0. Yo lo evalúo en 2pi, seno de 2pi es 0 y coseno de 2pi es 1. Entonces esto es, lo voy a escribir hacia el lado, porque creo que me está faltando espacio. Es menos un medio más un 2 elevado a la, un 2e elevado a la 2pi. Eso es phi en, phi 0 en 2pi. Y por lo tanto lo que me queda es que phi 0, voy a cambiar de color para que quede claro qué es lo que estoy haciendo. Ya voy a poner azul. A este término lo estoy multiplicando por 1, y después menos un e a la 2pi, ¿ya? Porque viene de acá, ¿ya? Es igual a, y después está todo esto que voy a factorizar por un medio. Un medio factor de, no, menos un medio, factor de 1 menos un e a la 2pi. Y estos términos se me van, y me queda que el phi 0, el phi de 0, es igual a menos un medio. Entonces, partiendo con esa condición inicial,
yo saco que el valor en 0 y el valor en 2pi sean iguales, que hacerlo partir con menos un medio. Y después ya está, porque voy a borrar hacia arriba, pero lo voy a encerrar en un circulito, lo que yo ya tenía. Si todo este cálculo lo hice para ver cuál era el valor del phi 0. Y ahora yo tengo el valor del phi 0, del phi en 0. Y la función phi 0 también la tengo acá. Entonces, lo único que tengo que hacer, voy a salir de esta pantalla para que me la grabe, y después la voy a volver a abrir, es tomar lo que ya tenía arriba y transportarme hacia arriba para continuar el cálculo. No quiero cambiar de hoja. Entonces voy a transportar el cálculo, voy a hacer un leve cambio de color. No muy... Yo calculo acá, me queda phi de x, acá, es igual a e a la menos x por phi en 0. Phi en 0 es un medio con un signo negativo. ¿Ya? Me queda menos eso, más phi 0 en x. Y el phi 0 en x yo lo tengo más seno de x menos coseno de x dividido por 2, más un 2e elevado a x. ¿Ok? Y esta parte se me van, y lo que me queda es phi de x es igual a 1 medio seno menos coseno. Y ahí está. Esta función es periódica de periodo 2pi. Y uno puede testear que verifica la ecuación. Recuerden cuál era la ecuación. La ecuación era di a dx es igual a menos i más seno de x, ¿cierto? Deriven de phi a de x. De phi a de x es igual a, daría el seno del coseno, le haría el coseno en menos seno, entonces me queda así. Pero esto yo lo puedo escribir como un medio de coseno menos seno más seno. Y si se fijan, esto es el mismo phi, pero con signo cambiado. O sea, yo tengo phi' es igual a menos phi más seno de x. Y esta era mi ecuación. ¿Okay? Ahí lo estoy testeando. Ya, pero espero que le haya quedado claro el método. El método consiste en ir a encontrar, cuando el multiplicador no es 1, eso me da un espacio para ir a encontrar la buena condición inicial para que la solución me quede tan periódica como las funciones que estoy considerando como coeficientes.